Esta clase está dividida en dos partes. La primera, que es la que vamos a revisar ahora, va a abordar la insuficiencia renal aguda desde la perspectiva epidemiológica y clínica. Y en la segunda parte vamos a revisar algunas cosas respecto de lo que hay en el empleo. Uno de los primeros conceptos interesantes respecto a la epidemiología de la insuficiencia aguda es que esta ha ido cambiando en los últimos 30, 40 años. En los años 70, la discapacidad renal aguda correspondía a una disfunción más bien monoorgánica asociada con nefritis o nefrotoxicidad por droga. Eran pacientes que se manejaban en sala, los veían en nefrólogo. Pero hoy día, y en relación fundamentalmente al aumento sostenido en la incidencia de sepsis severa y shock séptico, la falla renal aguda aparece hoy en un contexto de disfunción multiorgánica. Hasta un 50% de los pacientes que desarrollan falla renal aguda en la UCI la desarrollan secundaria de shock séptico, y de ellos entre un 10 y un 20 requieren reemplazo total. Por lo tanto, el manejo hoy es bastante más multidisciplinario de lo que era hace unos 30 o 40 años. Uno de los primeros problemas con los que uno choca cuando revisa el tema de la injuria renal aguda tiene que ver con las definiciones. Y yo les diría que hay dos formas de definir esto. Una que es una definición conceptual y otra que es una definición operativa basada en biomarcadores. Desde el punto de vista conceptual, insuficiencia renal aguda corresponde a la reducción brusca, sostenida y potencialmente reversible de la función renal y de funciones tubulares, que dependiendo de la severidad o la velocidad de instalación se asocia en grado variable a la retención nitrogenada, alteración hidrohídrica y ácido base, y que aproximadamente en un 40% según los estudios clásicos españoles cursa con oliguria. Ahora, el problema importante viene cuando tratamos de definir desde el punto de vista biomarcador. Esta es una diapositiva bastante recargada que solamente tiene por objeto ejemplificarle que por ahí por principios del año 2000, si uno mira la literatura, existían más de 35 definiciones de injuria renal aguda que iban desde pequeño aumento de la creatinina de un 25% hasta necesidad de diálisis. Obviamente ustedes comprenderán que eso implica una enorme disparidad tanto en datos epidemiológicos como en el resultado de estudios clínicos que evalúan el rol de intervenciones preventivas o terapéuticas. Desde principios de la década de los 2000 se empieza a acuñar el concepto de que pequeños cambios de la creatinina impactan importantemente en la mortalidad de los pacientes. Hubo un estudio de 4.000 cardioperados que demuestra que en el postoperatorio un aumento de 0.5 de la creatinina sobrebasal significa una inflexión importante en la mortalidad hospitalaria. También la bajada de la creatinina significaba mayor mortalidad, pero eso tiene que ver con que probablemente eran pacientes con cirugías más complejas y circulación extracorpórea más prolongada, digamos. Pero el concepto es que hay datos epidemiológicos importantes que demuestran que pequeños saltos de la creatinina tienen un costo importante en términos de mortalidad. Esto es básicamente lo mismo, pero tomando en consideración un mayor número de pacientes y estudios que demuestran básicamente lo mismo. Aumentos de pequeño orden de magnitud de la creatinina impactan la mortalidad. Ustedes pueden ver que está expresado en milimoles por litro, por lo tanto hay que partir por 88, de manera que pueden ver ustedes que cuando la creatinina aumenta a 0,5, la mortalidad se dispara en forma exponencial. Y es así como por ahí para el año 2004 aparecen las primeras definiciones de consenso que acuñan el término injuria renal aguda para definir pequeños aumentos de la creatinina o pequeñas caídas del débito urinario antes de que ésta se traduzca en alteración importante del mar impune. Así aparece en primera instancia el acrónimo RIFLE, que significa riesgo, injuria, falla, pérdida de función renal o enfermedad renal crónica terminal. Más tarde, por ahí por el 2010, 2011 aparece el ACIN y bueno, y en el 2012 la clasificación CADIGO. La verdad es que son las tres muy parecidas, son medias complejas de aprenderse de memoria, no es el objetivo, sin duda, pero la importancia que tienen es que básicamente establecen etapas precoces de alta sensibilidad y probablemente de poca especificidad, pero que brindan una ventana de oportunidad muy importante para que nosotros, utilizando todas las medidas inespecíficas de restituir la perfusión, sobre animar a los pacientes internos nefrotóxicos, ¿no es cierto?, permitamos o evitemos, mejor dicho, que el paciente vaya pasando de una etapa a la otra, porque el aumento, la etapificación de cualquiera de estas definiciones de consenso implica un aumento sustancial de la mortalidad. Esta es la última definición de consenso, que es la clasificación CADIGO, apareció en el año 2012, y que de alguna manera integra un poco elementos de la clasificación RIFLE y la clasificación
Akin. Independiente, como les digo, de cualquiera que ustedes usen, lo importante es la identificación precoz del problema en etapa 1 o en etapa R, donde antes de que existieran estas clasificaciones, estos pequeños aumentos de la creatinina no llamaban la atención en absoluto dentro de los cuidados hospitalarios, y hoy día sí sabemos que es algo para llamar la atención. Recientemente se ha cuestionado la especificidad del criterio de débito urinario para predecir requerimiento de diálisis o mortalidad. Fíjense ustedes cómo aparentemente la definición de oliguria basada en menos de 0,5 ml por kilo por hora por 6 horas, que corresponde a rifle R o a Akin 1, parece significar todavía un aumento no tan sustancial de la mortalidad o el requerimiento de diálisis comparado con el criterio de menos de 0,3 ml por kilo por hora por 6 horas. Sin perjuicio de esto, y como lo había mencionado recientemente, existe una relación sostenida entre las etapas de cualquiera de las definiciones de consenso y la mortalidad. Y ustedes pueden ver aquí cómo en una cohorte importante de pacientes hospitalizados, más de 20.000, en distintas unidades hospitalarias, cada etapa del rifle significa un aumento sostenido en la mortalidad, hasta que llegamos a la etapa F, donde los pacientes requieren diálisis, y la mortalidad se sitúa cerca del 50%, que es lo que hemos observado en los estudios epidemiológicos durante los últimos años. Si aplicamos los mismos criterios rifle a una población de pacientes críticos específicamente, vamos a ver una relación también dosis-respuesta entre la magnitud de la etapa del rifle y la mortalidad. ¿Ya? Este es un estudio de 5.300 pacientes críticos, dentro de los cuales solo un 65% desarrolló alguna etapa rifle durante su evolución. Sin embargo, pese a que las definiciones de consenso han constituido un avance sustancial en el diagnóstico de injuria renal aguda, las definiciones basadas en creatinina y en débito urinario de todas maneras parecen ser un poco tardías, porque la creatinina, para que suba, necesita una pérdida por lo menos del 50% de la masa nefronal. De manera que en los últimos años ha habido investigación bastante exhaustiva buscando indicadores de daño que sean más precoces que la creatinina. Además, la creatinina tiene otros defectos dependientes de la masa muscular, del agua corporal, etc. Y esta investigación ha dado fruto en el sentido de que en los últimos años se han definido una serie de moléculas que son expresadas por las células tubulares o que son liberadas al torrente sanguíneo o incluso a la orina, cuando las células son sometidas a cualquier tipo de injuria estructural, ya sea nefrotóxica o isquémica, antes de que esto se traduzca en un aumento de la creatinina. Y es así como en los últimos años se han desarrollado investigación respecto del uso de moléculas como NGAL, interleuquina 18, KIM-1 y unas tantas más, la cistatina C, que ustedes saben que es un marcador de filtración glomerular, pero que no aparece en la orina porque es 100% reabsorbida por las células tubulares. De manera que cuando empieza a aparecer en la orina, eso ya traduce algún grado de injuria a las células tubulares que antecede a la alteración de la creatinina. Incluso, como pueden ver en esta gráfica, el segundo gráfico de barra, con un marcador de injuria tubular muy sensible como NGAL, si un paciente tiene NGAL positivo, aunque no haya elevado todavía creatinina, su riesgo de mortalidad hospitalaria y requerimiento de diálisis se dispara. Eso es muy interesante porque nos lleva incluso un peldaño antes que lo que nos estaba demostrando previamente el rifle o el Akin o el CADIC, basándose en cambios de la creatinina y el débito urinario. Pero incluso podríamos ir antes, porque cuando las células tubulares empiezan a expresar moléculas como NGAL o interleuquina 18, entendemos que ya han sufrido algún grado de daño estructural, digamos. Sin embargo, antes de que las células tubulares expresen estas moléculas de daño, pareciera ser que las células tubulares sometidas a injurias isquémicas o a TAMS o PAMS en el contexto de sepsis o de injurias inflamatorias no sépticas son capaces de expresar moléculas de estrés celular. Esta molécula, particularmente TIM2 y Insulin Growth Factor Binding Protein 7, que son las que ustedes ven acá, son moléculas que se expresan exclusivamente en la célula tubular y en la célula de melanoma. Estas moléculas
se expresan en respuesta a distintos tipos de estrés celular, ya sea injuria isquémica, nefrotóxica, sepsis, etc. Y lo que hacen es que fundamentalmente detienen a la célula en G1, o sea, detienen la progresión del ciclo celular y por lo tanto se denominan marcadores de arresto del ciclo celular. Lo que clínicamente parecen traducir es que la célula está sometida a un estrés antes de que sufra cambios estructurales que permitan o sean evidenciados por la liberación de estas moléculas como NGAL o interleuquina 18 al torrente sanguíneo o a la orina. En modelos de sepsis, nosotros sabemos que la disfunción endotelial hace que haya cierto aumento de la permeabilidad capilar y las células tubulares se ven expuestas a los DAMPs, ¿no es cierto?, a los PAMs básicamente. Y esta exposición de la célula tubular a estas moléculas es capaz de activar la producción de TIM2 y Insulin Growth Factor binding protein 7, que son estas moléculas de detención del ciclo celular, y parece ser que la célula se detiene en su maquinaria metabólica, previo a que empiece a sufrir daños estructurales evidenciables. Esto es particularmente importante o interesante en modelos de necrosis tubular, de la antiguamente llamada necrosis tubular aguda, en la sepsis o en otras formas de injuria tubular aguda. Característicamente siempre hemos visto una importante disociación entre la expresión clínica del síndrome y la expresión histológica. Ustedes pueden ver en esta diapositiva, bueno, es como bien histológica, pero hay un score que les voy a mostrar más adelante, que en pacientes con sepsis y con clínica de injuria tubular aguda o de necrosis, o más llamada necrosis tubular aguda, realmente se ve bastante poca necrosis y bastante poco daño estructural. Esto me parece particularmente interesante porque uno podría teorizar que estas moléculas de tensión del ciclo celular hacen que la célula quede en estado, si ustedes quieren, quiescente de alguna manera, y eso podría explicar por qué muchas veces la llamada enfermedad tubular aguda tiene tan poca traducción histológica. Pueden ver acá en esta gráfica que comparado con pacientes normales, las biopsias de pacientes con, entre comillas, injuria tubular aguda en el contexto de shock séptico, no hay gran diferencia en el porcentaje de células con apoptosis, con necrosis o con elementos tradicionalmente atribuidos a enfermedad tubular aguda. De manera que en los últimos años hemos visto importante investigación clínica respecto de la validación de estos biomarcadores de arresto del ciclo celular para el diagnóstico precoz de injuria renal aguda, traduciendo esto, como les comentaba yo, más bien estrés celular mucho antes de que se traduzca esto en aumentos de la creatinina. Así que tomando en consideración todos los estudios disponibles, ustedes pueden ver en esta gráfica cómo los marcadores de arresto del ciclo celular tienen un área bajo la curva de sensibilidad y especificidad bastante mejor que NGAL, que cistatina C, que KIM-1, una serie de otras moléculas que habían sido probadas previamente. El advenimiento de estas estrategias diagnósticas tan sensibles ha generado un cambio súper interesante en el paradigma de cómo entendíamos la injuria tubular aguda. Antes, o los pacientes estaban prerrenales o tenían enfermedad tubular aguda, y utilizábamos mucho los índices urinarios, fracciones estadas de sodio, fracciones estadas de urea, para separar un poco las dos condiciones. Estos índices urinarios sabemos que su sensibilidad y especificidad es relativamente pobre en el diagnóstico diferencial de injuria renal aguda, y sin embargo, el uso de marcadores de estrés celular podría cambiar un poco en la forma en que entendemos este síndrome. Fíjense ustedes en el recuadro A, si un paciente no tiene marcadores de estrés celular o de daño y no tiene cambio funcional, vale decir, la creatinina no ha subido, entonces no tiene nada. En el extremo B, si el paciente tiene marcadores de daño pero no tiene creatinina alta, entonces hablamos de aquí subclínica, o sea, las células tubulares están sometidas a estrés, están sometidas a una injuria que aún no se traduce en alteración de la creatinina. En el recuadro C, si el paciente no expresa marcadores de daño pero ha subido la creatinina, entonces hablamos de aquifuncional, lo que antiguamente denominábamos prerrenalidad. Y esto es súper interesante porque me parece que esto podría definir de manera mucho más
especifica el verdadero sentido de que un paciente esté perrenal. Aumenta la creatinina por vasoconstricción probablemente, sin ninguna evidencia de daño estructural. Y el recuadro D, el paciente que tiene elementos o que expresa moléculas de daño a las células tubulares y que también presenta aumento de la creatinina, hablamos de una AKI ya establecida. Y así, bueno, este recuadro es bien interesante porque también muestra un poco cómo ha ido evolucionando el concepto de injuria renal aguda en el tiempo. En los años 50, cuando fueron las primeras descripciones de necrosis tubular aguda en los bombardeos de Londres, entonces injuria renal aguda era equivalente a necrosis tubular aguda por aplastamiento. Oliguria, uremia, ¿no es cierto?, era lo que definía el síndrome. Después ya, hace los años 90, empezamos a tener una heterogeneidad muy alta de definiciones en base a creatinina, débito urinario, urea, potasio, etcétera, que generaron un gran desorden, lo que motivó que hacia los años 2000 aparecieran las definiciones de consenso, Rifle, Akin, más tarde KDIGO. Estábamos entrando a la era del diagnóstico más precoz y ya sobre el 2013 más o menos empiezan a aparecer los marcadores de celular, de injuria tubular estructural, y el cambio del paradigma viene absolutamente, ¿no es cierto?, con una definición mucho más fisiopatológica, si ustedes. Bueno, ¿cuáles son las principales etiologías que subyacen al desarrollo de injuria renal aguda en los pacientes críticos? Esta es una diapositiva donde les muestro las máximas incidencias reportadas en algunos estudios, digamos. No quiere decir de que sea así constantemente. El estudio del Grupo de Madrid del doctor Fernando Liaño demuestra que 70% de los pacientes críticos, digamos, desarrollan injuria renal aguda en un contexto de perrenalidad o lo que se llamaba en aquella época NTI isquémica, son estudios de los años 90. Nosotros entendemos hoy día que en general la gran mayoría de los pacientes desarrollan injuria renal aguda en el contexto del shock séptico. La mayoría de los estudios cifran cerca del 50% de las causas de falla renal aguda en secundarias a esa entidad. La cirugía mayor y el trauma como causa primaria de injuria renal aguda bordean el 35% en muchos estudios. La hipertensión intraabdominal, no conocemos su incidencia real, y la nefrotoxicidad ocupa un sitial bastante menor porque es infrecuente que un paciente de cuidados críticos desarrolle una injuria renal aguda nefrotóxica como el primer hit. Normalmente la nefrotoxicidad aparece más tardíamente en la evolución de nuestros pacientes tras el uso de antibióticos, de contraste ayudado, eventualmente de analgesia postoperatoria con antiinflamatorio. Así que es menos frecuente que aparezca como una causa primaria de la injuria renal aguda. ¿Qué nos dicen los datos epidemiológicos respecto de la incidencia de injuria renal aguda en los pacientes críticos? Bueno, adolecen de los mismos problemas. Depende de cómo cada estudio defina injuria renal aguda. Este es el estudio BEST, uno de los estudios más grandes, ¿no es cierto? 22.000 pacientes, básicamente Europa, un poco de Asia, muy subrepresentado a América Latina, pero ellos definen falla renal aguda como el requerimiento de diálisis, y esto ocurre en cerca de un 6% de los pacientes, de los cuales la mitad requieren diálisis por shock séptico. Ahora, al otro lado de la vereda, ¿no es cierto?, definido injuria renal aguda en críticos utilizando clasificación más reciente, KDIGO. Este es el AKI-EPI, un estudio más reciente, ¿no es cierto?, y más grande, con 1.800 pacientes en UCI de distintos países del mundo, incluyendo Latinoamérica. Y se encuentra acá que la incidencia de injuria renal aguda definida por cualquier etapa de KDIGO se acerca al 60%, lo que va en línea con la mayoría de los estudios epidemiológicos, y de estos pacientes cerca del 10-13% requieren reemplazo renal agudo. Este estudio, igual que los anteriores que hemos evaluado, también establece una relación, podríamos decir, dosis-respuesta entre la etapa de la injuria renal aguda definida por criterios KDIGO y la mortalidad, tanto mortalidad cruda como ajustada por covariables como el ingreso socioeconómico del país o si es un hospital universitario o no, y otras tantas covariables, digamos. De manera que si miramos en general los estudios epidemiológicos disponibles entre el año 2006 y la fecha, más o menos un 50-55% de los pacientes en promedio van a desarrollar algún tipo de injuria renal aguda
con un 10% de requerimiento de diálisis, que en el fondo es la cifra que se repite en la gran mayoría de los estudios. Independiente de lo anterior, cuando un paciente desarrolla requerimiento de diálisis o reemplazo renal, en el fondo, en el curso de una falla renal aguda, su mortalidad se dispara en forma independiente de otras covariables. Ustedes pueden ver acá, en rojo, un paciente que no requiere diálisis, que por SAPS 2 tenía que morirse un 20%, el puntito ahí sobre el SAPS de 31. Si ese paciente requiere diálisis, su mortalidad inmediatamente se dispara sobre el 50%. O sea, el requerimiento de reemplazo renal agudo y el contexto de la falla renal aguda constituye un factor de mortalidad independiente de otras covariables. Bueno, y de que se mueren nuestros pacientes y lo que nos motiva muchas veces a dializarlos, básicamente sobrecarga de volumen. Yo creo que sobrecarga de volumen es una de las complicaciones más graves de la falla renal aguda y la que en el mundo más motiva el inicio del reemplazo renal agudo. Acidosis metabólica y sus consecuencias negativas desde el punto de vista hemodinámico, la contractilidad miocárdica, etc. Hipercalemia con riesgo de arritmia y algún grado de inmunosupresión e inflamación atribuible, ¿no es cierto?, a la falla renal. Independiente de esto y del mal pronóstico que tiene el requerimiento de reemplazo renal agudo, el contexto de la insuficiencia renal aguda, aquellos pacientes que pueden sobrevivir a un evento de injuria renal aguda con requerimiento de diálisis, en la gran mayoría, cuando van a ser descargados del hospital, ¿no es cierto?, se van sin requerimiento de diálisis. Este es un cuadrito que muestra un poco un resumen de los datos epidemiológicos al respecto. Yo no podría decir que sobre un 85% de los pacientes en promedio que han requerido diálisis, incluso una falla renal aguda, se van sin requerimiento de diálisis, lo que no significa que los riñones se hayan mejorado por completo. Vamos a ver después que eso puede constituirse como un factor de progresión de la enfermedad renal o simplemente se puede recuperar por completo también. Vamos a conversar algunas palabritas sobre el rol que tiene la sobrecarga de volumen en los pacientes con disjuria renal aguda. Sabemos nosotros hoy día que es un marcador de mal pronóstico independiente de otras covariables, porque durante mucho tiempo se pensó que los pacientes, la sobrecarga de volumen era un indicador de gravedad, de mayor requerimiento de fluido, etc. Pero hoy día sabemos que puede incidir en forma independiente en la mortalidad de nuestros pacientes. Y eso es básicamente porque la sobrecarga hidrosalina o la sobrehidratación produce disfunciones orgánicas y produce fundamentalmente o con mayor preponderancia disfunción orgánica en órganos encapsulados donde aumenta mucho la presión tisular. Sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que los pacientes sobrecargados de volumen van a tener más tiempo de ventilación mecánica por congestión o edema pulmonar, pueden desarrollar edema cerebral, pueden desarrollar edema del miocardio, pueden desarrollar hipertensión intraabdominal con hipoperfusión esplácnica, translocación bacteriana y todas sus consecuencias negativas. El edema intersticio, ¿no es cierto?, en las extremidades o en la piel se asocia a retraso en la cicatrización, ¿no es cierto?, y mayor incidencia en infecciones de piel y tejidos blandos, ¿no es cierto?, y particularmente en los riñones. Si bien la sobrecarga hidrosalina puede ser una consecuencia de la oliguria, también es capaz de producir injuria renal aguda o de potenciarla, si ustedes quieren. Y esto fundamentalmente a través del aumento de la presión intraabdominal o al aumento de la presión del sistema venoso, lo que produce congestión venosa renal, ¿no es cierto?, y alteración de la velocidad de filtración glomerular, vasoconstricción, ¿no es cierto?, secundario también a la sobrecarga de volumen. Entonces, en los riñones, la sobrecarga hidrosalina puede ser un marcador de enfermedad de injuria renal aguda o puede ser también un promotor de enfermedad. Este estudio de Bouchard en una población de una corte de pacientes críticos demuestra cómo el tener más del 10% de sobrecarga hidrosalina, o sea, más del 10% del peso corporal basal como balance positivo, significa un aumento sustancial de la mortalidad tanto en pacientes que están en reemplazo renal agudo como en aquellos que no están en reemplazo renal agudo. Y en aquellos pacientes que están en reemplazo renal agudo, esto es bien interesante, el tiempo que pasan o que transcurre con balance positivo sobre el 10% del peso corporal basal impacta también negativamente en la mortalidad, como ustedes ven. Incluso si uno mira investigación hecha buscando marcadores de recuperación de función renal,
que siempre ha sido muy difícil porque no tenemos muy claro qué marcadores son suficientemente específicos de recuperación de la función renal. En este estudio encontraron lo contrario, que una sobrecarga de volumen mayor al 10% del peso corporal previo al inicio del reemplazo renal agudo es un factor potente de no recuperación de la función renal. También los efectos deleterios de la sobrecarga de volumen se han evidenciado en el contexto o en el setting, ¿no es cierto?, de la injuria pulmonar aguda. Y este es un estudio bien clásico, ¿no es cierto?, donde se comparan el ARDS Network, ¿no es cierto?, que comparan estrategias restrictivas versus liberales de fluido en este grupo de pacientes, y aquellos pacientes sometidos a estrategias restrictivas de volumen pasan menos tiempo en ventilación mecánica y tienen menos requerimiento de diálisis. Y finalmente, el curso de nuestros pacientes con injuria renal aguda, que es lo que les puede pasar. Una posibilidad, y que lo que más nos gusta siempre, es que se recuperen por completo, como ustedes pueden ver ahí en la línea verde. Otros pacientes, cuando tienen baja reserva funcional o tienen enfermedad renal crónica o son sometidos a injurias isquémicas severas como los accidentes obstétricos con necrosis cortical, etcétera, pueden quedar en diálisis en forma inmediata y no salir nunca más. Y hay un grupo importante de pacientes que sin tener enfermedad renal crónica se recuperan parcialmente en la injuria renal aguda, ¿no es cierto?, y quedan con algún grado de enfermedad renal crónica, como ustedes pueden ver en la línea verde 2. Y otro grupo muy importante de pacientes son aquellos que desarrollan injuria renal aguda sobre crónica, donde la injuria renal aguda se constituye como un factor que hace progresar más rápido la enfermedad renal crónica. Y hoy día sabemos que existe relaciones moleculares, clínicas, epidemiológicas muy bien demostradas entre la enfermedad renal aguda y la progresión de la enfermedad renal crónica. Bueno, vamos a conversar algunas cosas respecto de la prevención y el manejo. Desde ya les digo que la insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda no tiene mucho manejo. Van a ver ustedes que la gran mayoría de la poca información con la que contamos a nivel de recomendaciones clínicas se centra más en lo que no hay que hacer que en lo que hay que hacer. Yo les diría que los dos elementos fundamentales del manejo, primero la prevención, y la prevención pasa necesariamente por un diagnóstico precoz. Y lo segundo tiene que ver con brindar las mejores condiciones hemodinámicas del medio interno y el retiro nefrotóxico, ¿no es cierto?, la mejor perfusión renal posible para generar las condiciones necesarias para que los riñones se vayan regenerando solos después de un episodio de injuria renal aguda. Insisto un poco en que la detección precoz es particularmente relevante. Una de las estrategias preventivas más importantes es conocer los factores de riesgo para el desarrollo de falla renal aguda en distintos escenarios clínicos. Ustedes saben que la injuria renal aguda es como un síndrome que se aplica a distintos settings clínicos, ¿no es cierto? Está la falla renal aguda postoperatoria, la falla renal aguda del trasplante de médula, la falla renal aguda de cardiocirugía, ¿no es cierto?, etcétera. Y es importante conocer factores de riesgo. Les traigo algunos ejemplos de esto. Acá tenemos las recomendaciones de las guías NICE respecto de los factores de riesgo para desarrollar nefropatía asociada a contraste. Estos son velocidad de filtración menos de 40 medio minutos, pacientes diabéticos, pacientes con disfunción sistólica, con falla cardíaca o con hipovolemia, porque sabemos que en los estados de hipoperfusión renal el contraste tiende a concentrarse más en el fluido tubular y eso lo hace más propiedad a precipitar y producir daño, además de que hay más vasoconstricción, ¿no es cierto? También los pacientes trasplantados por ser monorreno, los pacientes sobre 75 años, ¿no es cierto?, por tener menos reserva funcional, menos capacidad de autorregular los flujos. Y los pacientes que son sometidos a inyección de contraste intraarterial y a alto volumen, fundamentalmente coronariografías, angiografías, y con mayor razón cuando son hechas en un contexto de shock cardiogénico. Otro ejemplo es la falla renal aguda postoperatoria. También existen factores de riesgo bien definidos para ello y es importante conocerlos para anteponerse y manejarlos, digamos. La cirugía de emergencia, especialmente cuando el paciente está séptico o ha tenido hipovolemia por razones obvias, cirugías intraperitoneales, velocidad de filtración menos de 60, diabéticos, insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?,
pacientes de más de 65 años con enfermedad hepática y, por supuesto, los nefrotóxicos perioperatorios que siempre hay que tener particular cuidado con ellos. Y ciertamente dentro de estrategias preventivas, el diagnóstico precoz es muy importante, ya sea que lo hagamos con cualquiera de las definiciones de consenso, rifle, Akin, CADIGO, o si contamos con biomarcadores más sensibles como en GAL o eventualmente en moléculas de arresto del ciclo celular, pero lo importante es el diagnóstico precoz. En la gran mayoría de los hospitales, la creatinina sigue siendo el método que tenemos para definir este problema, a pesar de los inconvenientes que puede tener la creatinina, pero la mayoría de nosotros vamos a trabajar con definiciones de consenso, cualquiera de las tres. Y ya sea RIFE-R, Akin 1 o CADIGO 1, son categorías particularmente importantes porque el test positivo debe aumentar la atención a causas potencialmente reversibles, como les dije en la clase anterior, restituir la perfusión renal, ya sea ajustando variables macrohemodinámicas, eventualmente administrando volumen, liberando la presión abdominal, usando inótropos cuando hay difusión sistólica, ajuste nefrotóxico y todas las medidas específicas que uno hace para evitar que la falla renal aguda progrese. Los parámetros, digamos, como les comentaba yo, etapa 1 de Akin, de CADIGO, RIFLE-R, son particularmente sensibles y son baratos, son de bajo costo. Usan una creatinina que está muy lejos de ser un biomarcador ideal, pero es un biomarcador realista en la práctica clínica porque es muy barato, está disponible a 24 horas y básicamente todos entendemos lo mismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta cuáles son los problemas de la creatinina. Como marcador de filtración glomerular es tardío, se demora en subir. Para que suba la creatinina se requiere que haya una pérdida más o menos del 50% de la masa nefronal. Hay distintos métodos para cuantificarla, por lo tanto, existe cierta variabilidad de la técnica en distintos centros eventualmente. Cuando los pacientes graves están con sobrecarga de volumen, ¿no es cierto?, pueden haber algunas variaciones en su volumen de distribución. Muchos de nuestros pacientes por hipercatabolismo o por hospitalizaciones prolongadas consumen mucha masa muscular y por lo tanto las creatininas pueden estar falsamente disminuidas en su concentración y sistemáticamente hacernos sobreestimar la velocidad de filtración si uno las utiliza como único parámetro. Y además nuestros pacientes críticos no están en un estado estacionario porque las fórmulas que vinculan creatinina plasmática con velocidad de filtración están hechas en pacientes ambulatorios, no en pacientes en los cuales la velocidad de filtración se está perdiendo de forma dinámica o en pacientes donde la tasa de producción de la masa muscular es desconocida. ¿Qué pasa con la expansión de volumen? Que es importante analizarla porque durante mucho tiempo el manejo de la falla renal ha sido siempre muy fluidocéntrica, digamos, en el sentido de que existió o existe incluso en algunos grupos la percepción de que la falla renal aguda se mejora con fluido y no necesariamente es así. Y no es así porque nosotros sabemos que no hay evidencia de estudios randomizados que comparen fluidos versus placebo para profilaxis de injuria renal aguda. Sabemos que sobrecargar de volumen a los pacientes no mejora linealmente el flujo sanguíneo renal y por el contrario podría alterarlo. No hay evidencia clara de que la administración de fluidos a los pacientes en general con injuria renal aguda pueda revertirla, básicamente. Pero hay determinados settings, ¿no es cierto?, donde la administración de volumen puede ser importante. Por supuesto, los pacientes que tienen predictores dinámicos o alguna medición de la precarga que demuestra que falta volumen en un contexto de un shock o un compresor dinámico, evidentemente van a requerir administración de volumen. Y en situaciones de profilaxis está relativamente bien probado su rol para prevenir la nefropatía asociada a manejo de contraste, el daño tubular por la anfotericina, la precipitación intratubular de cristales como el metotrexato, el aciclovir, etc. Y, por supuesto, la rhabdomiolisis. La composición del fluido a utilizar es particularmente relevante, vamos a ver algunas cosas de eso más adelante, pero tenemos estos estudios relativamente antiguos, de principios de los años 2000, de Miller, que demuestran que el rendimiento de la profilaxis de nefropatía asociada a contraste utilizando soluciones hipotónicas es muy bajo comparado con la profilaxis utilizando soluciones isotónicas, que son el estándar de profilaxis del día de hoy.
¿Qué pasa con los coloides? ¿Son superiores a los cristaloides o son directamente nefrotóxicos, como se ha planteado en algunas editoriales, en algunos estudios? Lo primero que hay que decir es que las soluciones coloidales son capaces de producir un estrés osmótico en la célula tubular que se evidencia con estos patrones de histología que demuestran nefrosis osmótica. Ustedes pueden ver en esta lámina, ¿no es cierto?, cómo las células tubulares tienen esa papola que lo que traducen es básicamente estrés osmótico al estar expuesta, ¿no?, a agentes muy hiperosmolares como el caso de los coloides. Evidencia clínica del principio de la década pasada, estudios retrospectivos que muestran cómo el uso de coloides es bastante más frecuente en pacientes con el uso acumulativo, digamos, en pacientes que desarrollan injuria oral aguda versus aquellos que no. Sin embargo, esto no es un estudio randomizado y podría ser que el desarrollo de falla oral aguda sea más prevalente en los pacientes sometidos a coloides porque eventualmente pueden haber tenido mayor compromiso hemodinámico. Cerca del año 2002 aparecen algún par de estudios randomizados que intentan comparar el rol de hidroxyettil starch con peso molecular de 130. Hay que decir que estos estudios retrospectivos, la mayor parte de ellos ocupaban starch con peso molecular de 200, que es bastante más que se utilizó del año 2010 en adelante, versus un cristaloide, ringer acetato, en el manejo de los pacientes con sepsis severa. Y bueno, en este grupo de pacientes, el desenlace combinado de muerte o dependencia de diálisis al día 90, además del doblaje de creatinina, fue significativamente mayor en los pacientes randomizados a recibir hidroxyettil starch comparado con aquellos que recibieron un cristaloide. De manera que esto, sumado a otros tantos estudios que evidencian lo mismo, que no les quise traer para no extender demasiado la presentación, hacen que hoy día consideremos a los coloides francamente nefrotóxicos y tratamos de evitarlos prácticamente en cualquier setting. Pero como nada en medicina es absoluto, hay determinados escenarios clínicos donde probablemente la expansión de volumen con coloides puede ser beneficioso. Este es un estudio clásico que muestra cómo el manejo de una peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con daño hepático crónico, en un esquema que incluye solamente antibióticos comparado con un esquema que incluye antibióticos más albúmina, se traduce en la reducción muy significativa del porcentaje de daño renal en aquellos pacientes que son sometidos a la estrategia de antibióticos más albúmina. Ellos como muy elegantemente demostraron que la actividad de raíña plasmática, o sea, como marcador de hipovolemia efectiva, por supuesto, era mucho más baja en aquellos pacientes sometidos a cefotaxima más albúmina y también era mucho más baja en aquellos pacientes que no desarrollaban injuria renal aguda comparados con las que sí. Esto es bien interesante desde el punto de vista fisiopatológico porque los pacientes con daño hepático crónico, al tener secuestro asplácnico, viven en una condición de hipovolemia efectiva y vasoconstricción renal muy permanente. Por lo tanto, la endotoxinemia, la sepsis, ¿no es cierto?, pueden producir alteraciones hemodinámicas intrarrenales de manera mucho más marcada que en el resto de los pacientes. Y hace mucho sentido en el contexto del manejo de un cuadro infeccioso, inflamatorio, ¿no es cierto?, endotoxémico, eventualmente manejar junto con los antibióticos los aportes de coloides de manera de revertir el estado de hipovolemia efectiva. Si vamos a usar cristaloides, hoy día hay bastante debate si es mejor utilizar soluciones balanceadas, ¿no es cierto?, que tengan menos cloro comparado con la solución salina que tiene bastante cloro. Y la verdad es que los resultados son bastante conflictivos. Hay evidencia fisiopatológica para pensar de que las estrategias restrictivas de cloro podrían mejorar un poco la velocidad de filtración porque el cloro tiende a activar el feedback tubulo-glomerular. Este es un estudio retrospectivo del grupo de Venomo donde ellos comparan una etapa del trabajo en un centro hospitalario donde utilizaban fluidos
con solución salina fundamentalmente, versus lo que ocurre después de la instalación de una estrategia más bien restrictiva de cloro. Son como controles históricos. Y en realidad lo único que ellos ven es que el desenlace combinado, ¿no es cierto?, de injuria más failure del rifle o injuria sola son significativamente menores en pacientes sometidos a utilización de fluidos con restricción de cloro. O sea, es una evidencia bastante indirecta, pero es provocadora porque algunos estudios posteriores han mostrado cosas en ese sentido y existe un sustrato fisiopatológico para plantear. ¿Qué pasa con el uso de diuréticos, que es una de las cosas más controvertidas? Lo primero que hay que decir es que un porcentaje muy sustancial de los pacientes que cursan una injuria renal aguda usan diuréticos, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con varias cosas. Hay alguna evidencia de que podrían contribuir a, entre comillas, lavar los túbulos, al aumentar el fluido, ¿no es cierto?, el paso fluido tubular. Podría constituir un tratamiento en oliguria, porque nosotros sabemos de que las pacientes con falla renal aguda oligúrica andan peor que los pacientes con falla renal aguda no oligúrica, pero probablemente aquellos pacientes que se convierten a no oligúricos con diuréticos en verdad tienen un nivel de falla renal aguda que iba a revertirse de todas formas. Se supone que al bloquear transportadores como el sodio potasio 2-cloro que consume ATP podrían reducir un poco el consumo metabólico por parte de las células tubulares. Y bueno, se supone que inhiben la prostaglandina deshidrogenasa y eso aumentaría la disponibilidad de prostaglandinas vasodilatadoras de la arteria aferente. Esos son algunos de los argumentos a favor del uso de diuréticos, todos ellos particularmente muy teóricos, digamos. Y teóricos porque los estudios en general agrupados en estos metaanálisis, ¿no es cierto?, no han demostrado que el uso de furosemida tenga algún rol como estrategia preventiva en reducir ni la magnitud, ni la severidad, dicho de la misma manera, ni el requerimiento de reemplazo renal, ni la mortalidad de los pacientes con injuria renal aguda, de manera que hoy día sabemos que no se recomienda como una estrategia preventiva. Todos estos datos hay que mirarlos con ojo crítico porque si eventualmente mi paciente está sobrecargado de volumen, ¿no es cierto? Y yo sé que la sobrecarga y la sobrehidratación. ¿Y por qué no funcionan los diuréticos en la falla renal aguda? Y es porque producen mucha activación neurohumoral al reducir la volemia efectiva, ¿no es cierto? Y eso contrarresta todos los potenciales efectos positivos desde el punto de vista de la reducción de la demanda metabólica. Por otra parte, inducen cierta tranquilidad en el sentido de que el paciente está orinando, nos quedamos tranquilos, no miramos ningún otro factor, no miramos cómo está la bomba, ¿no es cierto? No miramos los nefrotóxicos, no nos preocupamos de que pueda estar induciendo hipovolemia efectiva. El estímulo adrenérgico y la activación del eje adrenina-angiotensina-aldosterona que es inducido por los diuréticos puede traducirse en vasoconstricción de la arteria aferente y al final de alguna manera generar o potenciar la redistribución del flujo desde la médula hacia la corteza. Interesantemente, en modelos experimentales ha demostrado que la furosemida, al aumentar la llegada de sodio al túbulo distal, favorece la agregación de la mucoproteína Tamm-Horsfeld, que finalmente va a ser el molde para que se peguen los detritos celulares o las células tubulares necróticas o apoptóticas, ¿no es cierto?, y tapen los túbulos con los característicos cilindros granulosos. Por lo tanto, podría ser deleterio en situaciones como la de mieloma, ¿no es cierto?, etcétera. Y porque también producen cierta cancelación del feedback tubulo-glomerular. Eso quiere decir que la mayor llegada de sodio al distal puede traducirse en que de alguna manera se activa el feedback tubulo-glomerular y se produzca vasoconstricción de la arteria aferente. Y bueno, no hay que perder de vista que los diuréticos también han sido evaluados en el contexto del distal respiratorio. Acá tenemos un subanálisis de pacientes del estudio ARDS que evalúa o pone el foco específicamente en aquellos pacientes que desarrollaron injuria renal aguda. Por supuesto, mirando los pacientes entre aquellos que sobrevivieron y los que no sobrevivieron a un evento de injuria renal aguda, vemos que los sobrevivientes, desde luego, requirieron menos diálisis, tuvieron menos oliguria,
tuvieron menos balance de fluidos y tuvieron una dosis acumulada mucho más alta de furosemida. Sin embargo, no creo que este estudio pueda permitir sacar la conclusión de que la furosemida reduce la mortalidad, porque si uno mira, en realidad lo que reduce la mortalidad es que los sobrevivientes tenían la gran mayoría de ellos aquí en etapa 1, comparado con los no sobrevivientes que tenían mucha menos aquí en etapa 1. ¿Qué pasa con la dopamina? Que también es otra estrategia de manejo que en algunos centros se utiliza todavía, pero que en realidad está proscrita. Bueno, se supone que en dosis, entre comillas, renales de 2 a 5 gamma kilo minuto, ¿no es cierto?, son capaces de activar fundamentalmente receptores de 1 y de 2. Esto produce teóricamente un efecto de vasodilatación de la arteria aferente y también produce natriuresis, porque es capaz de inhibir las bombas sodio-potasio ATPase. A dosis sobre 5 gamma kilo minuto empiezan a aparecer gradualmente efectos alfa y beta, ¿no es cierto?, efectos vasoconstrictores y eventualmente efectos inótropos, pero su uso no se recomienda, ¿no es cierto?, ni en profilaxis ni en tratamiento de la falla renal aguda. Existe este estudio, que es un análisis de Lancet, ¿no es cierto?, que demuestra que randomizados pacientes a uso de dopamina versus placebo, no hay diferencias significativas en la incidencia de falla renal aguda, en el pic de creatinina, ni en el requerimiento de reemplazo renal. Y eso es porque aparentemente la dopamina produce esta situación de vasodilatación arterial en los pacientes que en situaciones fisiológicas. Ustedes pueden ver este estudio que compara los índices resistivos, que es un indicador de los flujos arteriolares, entre pacientes que no desarrollan injuria renal aguda o pacientes sanos, digamos, comparado con pacientes con injuria renal. Y en los pacientes sanos, efectivamente, la dopamina parece mejorar la perfusión renal, pero en los pacientes con injuria renal aguda parece que no. Por lo tanto, si bien es un efecto fisiológico del fármaco, parece no generar el efecto deseado en los pacientes cuando están cursando injuria renal aguda. Además, hay otras razones que justifican que no lo usemos, ¿no es cierto? Lo más importante es que la farmacocinética es muy variable e impredecible. Incluso en voluntarios sanos, si yo prescribo una dosis de dopamina para, valga la redundancia, dosis renales, los niveles plasmáticos son particularmente variables. Y a esto se suma el hecho de que los niveles plasmáticos aumentan en insuficiencia renal. Por lo tanto, las dosis que yo planifiqué como de vasodilatación, entre comillas, renal, pueden terminar siendo dosis intensamente vasoconstrictoras, pueden inducir arritmias, pueden inducir isquemia del territorio esplácnico, ¿no es cierto?, etc. Además, al bloquear la sodio-potasio ATPasa, inducen natriuresis, eso es cierto, pero eso podría generar algún estrés adicional hacia los tubulares. Y esta es la razón por la cual existe el riesgo de que haya hipoperfusión esplácnica, arritmias, y en algunos estudios como el SOB han demostrado incluso asociarse a aumento de la mortalidad. ¿Qué pasa con el fenoldopam? Que es un agonista más específico de los receptores de uno del árbol renal, ¿no es cierto?, y que teóricamente podría generar vasodilatación de forma más segura y más específica. Tampoco ha demostrado reducir la incidencia, la mortalidad, ni tampoco la duración de la falla renal aguda. Finalmente, voy a mostrarles muy someramente qué nos dicen las recomendaciones CADIVO. Nosotros en general en nefrología tenemos muy poca recomendación a nivel de guías clínicas, y estas guías CADIVO han logrado de alguna manera ordenar la evidencia disponible. Para efectos de definición y clasificación de injuria renal aguda, ellos sugieren utilización de básicamente la clasificación CADIVO, digamos, que es la que integra tanto RIFE como ACIN. Sugieren en aquellos pacientes que requieren administración de fluido utilizar cristaloides más que coloides, salvo en aquellos pacientes con shock hemorrágico. Y recomiendan el uso de vasopresores junto con los fluidos en los pacientes con shock vasomotor. Sin embargo, es una recomendación bastante tibia porque
esta macrohemodinámica, digamos, y tampoco con algún volumen de aporte inicial como podría ser la recomendación de la campaña sobre la sepsis. Hacen además una serie de recomendaciones nutricionales y metabólicas, ¿no es cierto?, cuya evidencia es más o menos restringida. Sin embargo, quiero poner hincapié en las recomendaciones respecto del aporte proteico, que son importantes. Ellos recomiendan una dieta bastante normoproteica en pacientes con injuria renal aguda no hipercatabólica, como podría ser un paciente con nefrotoxicidad, ¿no es cierto?, no necesariamente un paciente grave. Pero cuando el paciente requiere reemplazo renal agudo, el requerimiento proteico podría ser mayor para alcanzar el balance nitrogenado. Y ellos recomiendan 1 a 1,5 gramos por kilo día en pacientes en reemplazo renal agudo, pero esta recomendación podría elevarse hasta 1,7 gramos por kilo de proteína en los pacientes con reemplazo renal continuo, particularmente hemofiltración. Hay estudios que han mostrado que cuando estos pacientes están hipercatabólicos podrían llegar a requerir más de 2 gramos kilo día para alcanzar balance nitrogenado. Así que me parece importante esta recomendación porque ordena bastante las cosas y sitúa el aporte proteico en el centro del manejo del paciente. Nosotros tenemos que dializar al paciente o someterlo a reemplazo renal para poder nutrirlo y no dejar de nutrirlo o subnutrirlo para no tener que dializar. Bueno, respecto del uso de diurético, un poco en la línea de lo que ya hemos revisado, las recomendaciones que digo no recomiendan el uso de diuréticos para prevenir injuria renal aguda, ni tampoco para tratarlo, salvo cuando la relación de riesgo-beneficio esté clara en favor del uso de diuréticos en presencia de sobrecarga de volumen y no evidencia alguna de hipoperfusión renal. Las guías, te digo, tampoco recomiendan el uso de dopamina en dosis renales, fenotropam tampoco, ¿no es cierto? Tampoco recomiendan el uso de péptido natriurético, que es una cosa que sin la tragicolación porque la evidencia es bien pobre, y teofilina como vasodilatador, ¿no es cierto?, de arteriola aferente únicamente en pacientes con injuria renal aguda neonatal asociada a asfixia perinatal. Respecto de la profilaxis de nefropatía asociada a contraste, se recomienda el uso de contraste más bien iso o hipoosmolar por sobre el hiperosmolar. Hay que considerar que el hipoosmolar sigue siendo hiperosmolar respecto al plasma. Se recomienda la expansión usando fluidos endovenosos, básicamente cloruro de sodio o bicarbonato de sodio. En el fondo ellos dicen expanda bulimia con sodio y el anión, si usted prefiere que sea bicarbonato o cloro, da un poco lo mismo. La evidencia al respecto es bastante variable, pero me parece que hay fundamentos fisiopatológicos suficientes para preferir bicarbonato por sobre cloro como anión. No recomiendan el uso de profilaxis de nefropatía asociada a contraste utilizando fluidos por vía oral, que han fracasado en demostrar beneficio. Sugieren el uso de N-acetilcisteína junto con la expansión de volumen, pese a que la evidencia es pobre, son pocos los trabajos que muestran beneficio, pero aquellos trabajos que muestran beneficio, el beneficio es muy sustancial y se trata de una estrategia barata, inocua, con un riesgo muy bajo, por lo tanto se prefiere recomendarla. Y esto es muy importante tenerlo presente, se sugiere no usar hemodiálisis intermitente ni hemofiltración como profilaxis de la nefropatía asociada a contraste. No hay ninguna evidencia que así lo demuestre.